el hombre esconde su cansancio, lo disfraza o lo adorna. Entonces, en el galpón de los peones se juntan 30 hombres, cuidan mucho su caballo, quieren mucho su caballo, lo bañan, le quitan el sudor con el revés del puñal, no con el filo, con el revés del puñal, le van quitando el sudor con el agua mientras lo baña y lo sueltan a pastar y lo miran un rato y recién entran después al real, que llamamos, en aquel tiempo se llamaba el real, donde había un fogón, carne asada, no faltaba. Y por ahí se entretenían conversando sus cuentos, sus bromas, sus sentencias. Había viejos sabios, viejos maestros, generalmente analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. Y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. Y yo escuchaba y para mí... Fascinado. Era un coral de Bach, a quien descubrí 1000 años después. O sea que para usted fue primero la música que la poesía. Sí, sí. Mucho antes. Indudablemente. Indudablemente, la música primero. Primero la música. Sin tener una cabal conciencia de qué era la música. A mí me llenaba de placer y de felicidad, y de inquietud y de desvelo. Me inquietaban. Después empecé a notar, a los 12 años, 14 años, empecé a notar qué es lo descriptivo, qué es lo subjetivo, por qué elige un ritmo el hombre cuando quiere contar una carrera de caballos o un duelo de puñal entre dos gauchos enfadados. Lo narra ese acontecimiento desdichado de la pampa y lo narra con un ritmo determinado, pero busca que se llama milonga o que se llama cifra en aquel tiempo. Pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio, le gustan los 2 amigos. Si hay 10, hay 8 que sobran. Y además, la cosa inteligente y de buen tacto, esos 8 sabe que sobran, se dan cuenta que sobran, y liando su cigarrillo, encienden en el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen, y se van a la puerta como diciendo, no me voy, sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus 2 amigos y no a 10 amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué recital? ¿Para qué audición? Con 2 amigos. Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Bueno, después de esos años primeros, porque el encuentro con el violín fue más o menos a los 6 años. 7 años. Después, a los 7, el encuentro con la guitarra. Vienen los años de adolescencia que se desarrollan, creo, en Tucumán. No, en La Pampa, a Tucumán. También en La A Pampa. Tucumán fui una vez en unas vacaciones, como mi padre era peón de ferrocarril, empleado de ferrocarril, no pagaba pasaje. Una cosa muy linda. Su turismo era libre, con su mujer y sus 3 hijos.
a Tucumán. Mi padre era del norte, santiagueño, de Loreto, de Monte Redondo. De ahí nuestra tradición de hablar la lengua quechua por el abuelo, por el bisabuelo. Y alguna vez nos llevó, siendo muy niños nosotros, a Tucumán. Ahí descubrí yo lo que es la samba, el otro aire, la flauta de caña, el indio, el mestizo, el cañaveral, los montes, los helechos de 12 metros de alto, una planta de helecho que en La Pampa tienen 1 metro, el más grande, allá tenían 12 metros, el subtrópico, otro paisaje. Ahí por primera vez escuché un arpa, por primera vez en mi vida escuché una arpa india, de esas que se colocan sobre una mesa y lo tocan ritmando así. Escuché un bombo. En La Pampa no existe el bombo, solamente el cultrún de los indios antiguos. La mitad emerge y la otra mitad cavada en la tierra. Enterrada. Pero ya no era de mi tiempo, era cosa pasada. Eso ya era noticia histórica. Yo no lo vi. Lo leí, lo entendí, me lo enseñaron, me lo dijeron, pero no lo vi. Pero sí vi el bombo del norte. Después entendí, por las cosas que decía la gente, que el bombo, ¿qué es el sonido profundo y esa quejumbre del bombo? Decían ellos, según las leyendas, las tradiciones, esas deliciosas mentiras que tiene el hombre para ajustarse al paisaje. Dice, el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar frutos. Cuando la tierra da mucho maíz, mucho trigo, mucho algarrobo, mucho girasol, mucho lino, se cansa, como se cansa el hombre trabajando y jadea. Su respiración es jadeante. ¿Y cuál es? El bombo es el jadeo de la tierra cansada. Me gustó cuando tuve en la facultad de entender esas cosas. Me gustó haberlo escuchado antes. Eso es todo. Después fue usted empezando a descubrir que tenía una sensibilidad especial, no solo para la música, no solo para lo que llamamos el folclore o la canción popular, sino también para decir las cosas de otra manera, para pensarlas y expresarlas con otras palabras, ¿no es así? Claro, sí. Por ejemplo, tenía 18 años. Mi padre, con su trabajito de hombre del ferrocarril, de despachar un tren, de hacer telegramas, de rescatar vagones para llevar cereales, de comprometerse con cerealistas, con chacareros, con esa burguesía agrícola que le llamaban el jefe. No era jefe, el jefe acá, bueno, mi padre era el jefe. Las 3 autoridades eran el cura, el jefe de correos y el encargado de la estación, que era mi padre. Eran las 3 grandes autoridades. Los días patrios, los discursos, uno de los 3 jefes tenía que decirlos. El cura decía hermosos discursos, pero mi padre, además de norteño y de pobre con libros, tenía la facultad de alguna copla, creadora de alguna copla. Entonces era un poco el poeta de la aldea, ¿no? Es la pequeñísima herencia que dejó alguna vez. Y así fue. Y entonces fuimos bachilleres, estudiamos con el gran sacrificio de él. Hicimos el secundario. Para ir al secundario tenemos que ir a una ciudad, Junín, en la provincia de Buenos Aires, a 16 kilómetros. Antes yo iba a Junín, hacía 16 kilómetros a caballo para estudiar inglés con un señor, Joseph Conlon, un irlandés muy simpático, pelo colorado, como casi todos los irlandeses. Me hacía 16 kilómetros los jueves. Daba mi lección de guitarra a mediodía con el maestro Almirón, que vivía en Junín, y a las 3 de la tarde, por excepción, porque su lección de inglés era a las 7, pero como yo tenía que galopar de vuelta a mi aldea, por excepción me daba una leccioncita de inglés, de gramática, y así estuve 3 años yendo hasta que me mandaron después a hacer el secundario. ¿Cuándo escribió las primeras canciones? Más o menos, ¿cuántos años tenía? ¿Cuáles fueron esas primeras canciones? ¿Cómo eran?
Bueno, no eran canciones, eran pequeños versos, malísimos, sonetos en aquel tiempo. La influencia de Villa Espesa, de todos los sonetistas de aquella época. A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero sí mi padre, mis tíos, mi abuelo, sí hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra, Éramos, como decía mi padre en broma, ¿qué color tiene usted? Color argentino firme. Bueno, éramos color argentino firme. Es mi color, ¿no? Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir, has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía, narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui, ¿no? Los amigos sabían que era yo, mis compañeros de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Es Yupanqui. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. Mi tierra. ¿Cuándo le antepuso usted el Atahualpa? Cuando entendí que ata es venir, hu, lejos, alpa, tierra. Viene de lejas tierras para decir algo. Entonces antepuse eso. Cuando entendí eso. Ya lo sabía antes, pero cuando comprendí que tenía algo que decir, y sin ninguna inmodestia, ¿no? Con una enorme vergüenza y cosas, empecé. Tuve grandes críticas, muchas críticas. Pero ¿cómo si es el negrito de la vuelta de casa pues también lo he sentido y lo he leído. Lo he leído. Incluso a veces lo sigo leyendo. Lo dejo, la vida pasa.